tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste en tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Qué gusto que me permitas entrar una vez más a tu casa con nuestro sermón dominical de la Iglesia Celebración Cristiana. Te saluda el pastor Luis Gauto y para mí es un privilegio que estés al otro lado de la computadora, el iPad, la tablet, tu teléfono celular o lo que utilices para conectarte con nosotros. En esta tarde, una vez más, queremos darle la bienvenida a la gente que tal vez nunca antes se conectó y decirles que nuestra intención es transmitir la palabra de Dios que transforma vidas, familias, comunidades, y todo esto lo hace a través del poder del Espíritu Santo. Esa es la visión de nuestra iglesia y es lo que queremos transmitir en este tiempo, que es que Jesucristo es la solución a todas las crisis que pueda vivir el ser humano. Así que en esta mañana en esta tarde vamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios, y quiero compartir un mensaje que le puse por título Jesús en tiempos de crisis. Jesús en tiempos de crisis. Te pregunto, ¿estás en crisis en este momento? Yo te desafío a que estés en Cristo en este momento.
¿Por qué? Porque si nosotros miramos nuestro entorno, si nosotros miramos la realidad del mundo actualmente, caeríamos en una terrible y profunda depresión, en una desesperación con la incertidumbre, la inseguridad que estamos viviendo. Solamente Cristo es la respuesta a todo esto que estamos pasando. Los que tenemos fe en Jesús, siempre en momentos de crisis, de temor, de incertidumbre, hemos encontrado en Él paz. Y hoy no solamente yo, no solamente mi familia, no solamente la ciudad o el país está en esta crisis e incertidumbre, sino el mundo entero está pasando por esta situación. Los países que ya han salido de esta pandemia meses atrás, ahora vuelven a tener rebrotes, empieza de vuelta el temor. Por eso, en este momento, el desafío más grande que tenemos todos nosotros es cobrar confianza en aquel que puede ayudarnos en tiempos de crisis. Hoy quiero compartir con todos ustedes 3 historias donde Jesús intervino para alentar, para animar, para dar un camino de salida a esas crisis que esta gente estaba pasando. El primer caso es un centurión romano. Acudió a Jesús porque uno de sus siervos estaba grave y en cama. El segundo caso es el principal de la sinagoga llamado Jairo, que tenía una hija agonizando. Pero en ese momento que Jesús acudía a la casa de Jairo, se le cruza una mujer con flujo de sangre que había recorrido cuantos médicos había gastado hasta su último recurso buscando cómo sanar ese padecimiento de años en su vida. Pero no había encontrado. Pero cuando tocó el borde del manto de Jesús, ahí vino la sanidad y la liberación de este azote que sufría la mujer. Y también la historia de Lázaro y sus desesperadas hermanas cuando Lázaro enfermó y finalmente murió. Pero ahí llegó Jesús, ahí estuvo Jesús en sus crisis, en sus momentos difíciles. Ahí llegó Jesús, ahí en ese momento el Señor Jesús fue la solución a esa crisis de enfermedad y muerte. Por eso en esta mañana vamos a orar y vamos a entrar en la palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra, porque podemos estar en tu casa y desde aquí transmitir, Señor, a los 4 vientos, al norte, al sur, al este y al oeste, Señor, tu palabra bendita que nos anima, que nos levanta, que nos transforma, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada persona que está asistiendo ahora a este programa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, veremos la crisis del centurión que encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 5 en adelante. Y dice así: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si yo les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado y se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad. No he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas para quien se preparó el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. ¿Ok? Entonces vemos primeramente el caso del centurión romano. ¿Quiénes intervienen en esta historia? 3 personas. Un centurión romano, un soldado romano. Centurión significa a cargo de 100 hombres. Su criado, uno de sus servidores,
gravemente enfermo, paralizado, con fiebre y muchos dolores. Y en tercer lugar, el actor principal de esta historia, el propio Señor Jesús. Entonces, nosotros vemos que en esta historia está un hombre no judío, no creía en el Dios, en el Yahvé, en el Dios del cielo, pero estaba asombrado por los milagros de Jesús. Vemos el receptor del milagro, que tal vez ni vio nunca a Jesús, en mi suposición no dice la Biblia, y por otro lado, al hacedor de milagros, al hacedor de maravillas, al Señor Jesús. La crisis, ¿cuál era la crisis? Su criado enfermo en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y ahí viene la palabra clave, el versículo clave. ¿Qué dice el Señor Jesús a nuestras crisis? A su crisis: iré a sanarlo. Iré y le sanaré. Iré y le sanaré. Esta es la palabra clave en esta mañana para tu vida. Esta es la palabra clave si estás atormentado, sea por el COVID, sea por un problema respiratorio, por un problema de sangre, un problema de cáncer o lo que sea. Jesús en su palabra dice: iré y le sanaré. Jesús hoy puede llegar a tu casa y puede sanarte de toda dolencia y de todo mal. ¿Cuál es el resultado? El versículo 13 dice el Señor Jesús al centurión: ve y como creíste sea hecho. Ve y como creíste sea hecho. ¿Qué palabra clave, qué palabra fundamental para que nosotros podamos ver los milagros de Jesús, para que nosotros podamos ser testigos del poder de Jesús en las crisis? ¿Cuál es la clave? Creer. ¿Cuál es la clave? La fe. El centurión romano tenía tanta fe que aún sorprendió al propio Señor Jesús, que dijo: en todo Israel no he visto una fe como esta. Porque este hombre dijo: no hace falta, Señor, que entres a mi casa. Solamente hace falta que digas la palabra. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad y también tengo bajo mío a hombres que obedecen mi voz. Este hombre sabía cómo funcionaba el reino. Este hombre sabía que estando él en sujeción, él podía dar órdenes y a él le iban a obedecer. Entonces le digo: Señor, di la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que dijo Jesús? Iré a sanarlo. Y apenas el Señor pronunció esa palabra, el siervo del centurión empezó a sanarse. Él le dijo: vuelve a tu casa, y debido a lo que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Ahí está el milagro. Creer, tener fe. ¿Para qué? Para que la sanidad venga en esa misma hora. El segundo caso del que te quiero hablar: la crisis de la hija de Jairo. Y vamos ahora a Marcos capítulo 5, versículos 21 en adelante. Jesús entró de nuevo a la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió. Apretujada a su alrededor, una mujer de la multitud hacía 12 años, escuche bien, 12 años que sufría de una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato
que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos se dijeron: mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién tocó mi túnica? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Aquí vemos dos crisis en un mismo pasaje. Por un lado vemos a Jairo con su hija a punto de morir. Y por otro lado vemos a esta mujer cuyo nombre no dice la Biblia, que ella oyó de Jesús, buscó a Jesús y llegó hasta Jesús. ¿Quién era Jairo? Jairo era un principal de la sinagoga, era un maestro de la ley antigua, era una persona respetada en la comunidad. Y los judíos no le habían aceptado ni le habían recibido al Señor Jesús, porque la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos no creían en Jesús como Mesías. Pero aquí vemos a un hombre que rompió paradigmas, rompió protocolos y se acercó y se postró a los pies del Señor Jesús y le dijo rogando: Señor Jesús, mi hijita está gravemente enferma. Pidió la intervención del Señor Jesús, pidió que el Señor Jesús ejecutara uno de sus milagros. Él creía en el Señor Jesús, él tenía fe en él que podía sanarlo. Imagínense que dice que cuando él llegó al otro lado del lago, la multitud se agolpaba alrededor de él, le apretujaba porque quería saber de milagros. Y en ese momento, cuando él empieza a caminar hacia la casa de Jairo para orar y sanar a su hija, se cruza en el camino una mujer que durante 12 años había buscado una solución a su flujo, a su hemorragia continua que tenía, y dice, había recorrido cuantos médicos había, y lo peor de todo, había gastado todo lo que tenía en busca de la solución. Y es más, dice aquí el Evangelio de San Mateo, peor, de hecho, se puso peor en vez de sanar su situación. ¡Qué situación terrible! ¡Qué situación difícil! Yo recuerdo mi finada madre, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, ella tuvo su primera crisis epiléptica. Y cuando le hablo de 10 años de mi vida, quiere decir que esto ocurrió aproximadamente hace 40 y más años. Hace casi 48 años que esto ocurrió. Y empezó, yo recuerdo a mamá recorriendo médicos y le decían: aquí está la solución. Este doctor tiene una nueva medicina, este te va a sanar, andate aquí, andate allá. Y así mamá se pasó recorriendo médicos hasta el final de sus días. Ella nunca se pudo curar de ese azote de la epilepsia. Nunca. Nosotros ya como niños aún éramos especialistas, que cuando ella entraba en esa crisis teníamos que darle un vaso de agua y luego de ese vaso de agua mamá volvía en sí. Y nosotros aún la expresión de su rostro ya nos indicaba cuando ella iba a empezar su crisis. Y yo sé lo terrible que es cuando recorres aquí, recorres allá, y nosotros como hijos chiquitos en aquel tiempo íbamos con mamá a este médico, al otro médico, al otro. Inclusive mamá en su ignorancia, en su desconocimiento de la palabra de Dios, le decían: ahí el médico don Ramón, allá la médica ña fulana, allá te dan un remedio, allá te dan no sé qué, pojanonzá o remedio yuyo, y con eso vas a sanar. Hermanos, nada dio resultado. Al contrario, llegaban épocas donde la crisis era aún peor, como dice acá la palabra de Dios. Entonces me identifico tanto con esta historia, cuando una persona busca sanidad por todos lados. Incluso mi mamá llegó a ir a Europa para buscar allá solución, y allá tampoco tenían una solución para ella.
y quedó dependiente toda su vida de un medicamento que ya producía incluso efectos colaterales. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque yo sé, ¿verdad? Porque lo viví en carne propia, cómo mi mamá buscaba una solución a su problema, pero no encontraba como esta mujer. Y había gastado muchísimo, pero ella no encontraba solución y es más, cada día empeoraba. Vemos a Jairo, ¿verdad? Que le pide al Señor y el Señor le responde solamente: no tengas miedo, solo ten fe. Y empezaron a caminar hacia su casa, empezaron a ir hacia su casa. Y entonces, ahí dice el versículo 37, Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Los tres, su equipo del alma, ahí los que estuvieron en sus grandes milagros, en la transfiguración, ellos entraron a la casa del líder de la sinagoga. Jesús vio el alboroto que había y muchos llantos y lamentos, dice la palabra de Dios, y entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, duerme solamente. La palabra de fe, la palabra importante en esta mañana. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos, totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. ¿Qué es lo primero que nosotros vemos aquí en la hija de Jairo? Que el Señor Jesús declara: no está muerta, ella duerme solamente. ¿Qué palabra de fe? Y esto podemos en esta mañana no solo aplicarlo a la salud física de una persona. Esto podemos aplicarlo a tu matrimonio. Esto podemos aplicarlo a tus finanzas. Esto podemos aplicarlo a una situación jurídica, a una situación que vos estés viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros consideramos caso cerrado. Esto está muerto, ya no tiene solución. Pero en esta mañana la palabra de fe: esto no está muerto, esto está en estado latente, esto está durmiendo. Puedes decir: no, pero mi matrimonio no va más, no camina más. No es así, no está muerto. Hay que revivirlo, hay que llamarle al Señor Jesús que entre a tu matrimonio, que entre a tu vida, que entre a la vida de tu cónyuge. En la situación financiera, en la situación laboral, que decís: esto se acabó, aquí pierdo todo, aquí se murió todo. Ahí tiene que venir el propio Señor Jesús a daros la palabra clave: esto no está muerto. Esa es la palabra en este día. Esto no está muerto, dice el Señor Jesús. Esto va a vivir, esto va a levantarse, esto va a ser para testimonio de la gloria de Dios. Cualquier situación de crisis por donde estés pasando, lo que yo quiero animarte a hacer es en confiar en el Señor Jesús. Jairo, que ni ahí era seguidor de Jesús. Jairo, que era un principal de la ley, un hombre importante dentro de lo que era la religión judía en aquella comarca. Ese hombre se tira a los pies del Señor Jesús, desesperado por una situación crítica de su hija. Y el Señor le dio la palabra clave. Y esa palabra clave es: la niña no está muerta, sino duerme solamente. La mujer del flujo de sangre, la respuesta, la palabra clave: vete en paz. Tu fe te ha sanado. Quedas libre de tu azote. Amén. La fe en la crisis es el antídoto. La fe, el creer en el Señor Jesús es lo que nos lleva a la victoria. En esta mañana yo quiero animarte, quiero decirte que realmente es el Señor Jesús el que entra a tu vida, a tus crisis, a tus momentos difíciles, y ahí el Señor nos da una palabra de aliento, una palabra que cambia, que transforma, que modifica
todas nuestras vidas. Y el tercer y último caso lo encontramos en el Evangelio de San Juan capítulo 11. San Juan capítulo 11, cuando su amigo Lázaro, y no voy a leer todo el capítulo, pero vamos a estar viendo algunos puntos importantes. Su amigo Lázaro, amigo también de toda la familia, el Señor Jesús, ¿verdad? Pero en este caso el personaje principal es Lázaro. El amigo del Señor Jesús estaba muerto. Le enviaron un mensaje a sus hermanas y decían: Señor, tu querido amigo está enfermo. Y dice que en el versículo 4, cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para que la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aquí hay una clave. Y me voy a Romanos capítulo 8, versículo 28. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Lázaro enfermo. Lázaro en una situación difícil. Lázaro a punto de morir. Tu amigo querido, le dijeron sus hermanas. Y el Señor Jesús dice: no, la enfermedad de Lázaro no es para muerte. La enfermedad de Lázaro es para glorificar el nombre del Hijo de Dios. Y dice: aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Pasado ese tiempo, le dijo a sus discípulos: vamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo: Rabí, hace solo unos 2 días la gente en Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús le contestó: cada día tiene 12 horas de luz durante el día, y la gente puede andar segura y puede ver que tiene luz de este mundo. Pero de noche se corre peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Como el caso de la niña. No está muerta, sino duerme. Lázaro no está muerto, pero duerme. Hay esperanza, hay fe, hay promesa de resurrección, de levantarnos de la crisis, de salir de esta crisis, sea cual sea, cómo te agarró, cómo te tomó, qué te pasó en esta crisis. Dios te dice en esta mañana: no está muerto, no está muerto. Se va a levantar en resurrección, sea tu matrimonio, sea tu finanza, sea tu trabajo, sea lo que sea. El Señor promete levantarnos de esta crisis. Entonces, sus hermanas empiezan a aparecer una por una y le dicen al Señor Jesús como acusándole: si hubieras estado aquí y a tiempo, Lázaro no hubiese muerto. Las dos le respondieron y le reclamaron lo mismo. ¿Qué harías cuando tu amigo del alma, tu amigo querido, está pasando y vos no llegaste a tiempo? Bueno, no somos Jesús, pero sí, aquí hay una promesa. El Señor Jesús le dijo: no les dije que si creían, verían la gloria de Dios. Y así mismo ocurrió, mis queridos hermanos. El Señor Jesús se para frente a la tumba de Lázaro y pide que muevan la piedra. La gente le dice: ya tiene olor, hiede ya, Señor Jesús. Y Él dijo: no importa, muevan la piedra. Y desde afuera de la tumba, el Señor llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale. Y el Señor manda que le desaten las vendas. Y Lázaro empieza a caminar. Entonces, eso es tan importante. La palabra del Señor Jesús, las palabras impresionantes de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está por encima de las emociones. El Señor Jesús, aunque lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro, Él no se dejó llevar por sus emociones. Él no dijo: está todo perdido, ya no hay caso con él. No, Él dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Y empezó a orar. Se paró frente a la tumba cuando corrieron la piedra y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes,
pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada con un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenles las vendas y déjenlo ir. En esta mañana este es el mensaje. Jesús en tu crisis. Jesús en tus momentos difíciles. Jesús en este momento de tanta incertidumbre, en este momento de tantas dificultades, es la solución. Jesús puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu historia. Jesús puede cambiar y transformar el dolor en gozo y en felicidad. Por eso, la primera pregunta que quiero hacerte en esta mañana, como para que puedas aplicarla a tu vida: ¿cuál es tu reacción cuando enfrentas una crisis? ¿Murmuras, te quejas, protestas, culpas a otros, culpas a Dios? ¿O en ella ves una oportunidad para que el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo sea glorificado? Esta es una oportunidad única. Como decía un pastor al que le escuché hace unas semanas atrás, este es un mega kairos. Es un super tiempo de Dios el que estamos viviendo. Es el tiempo donde la gloria de Dios se puede manifestar en cualquier área de nuestras vidas. Pero la cuestión está en nuestra reacción, no en lo que Dios puede hacer, porque Dios es el Dios de lo imposible. Porque Dios es el Dios sobrenatural. Dios es el que tiene la mano poderosa para hacer un milagro, la palabra oportuna y precisa para que ese milagro ocurra en tu vida. No va a ser esta crisis la que te va a tumbar. No va a ser esta crisis la que va a destruir tu matrimonio. No va a ser esta crisis que te va a llevar a la quiebra. Al contrario, reinvéntate. Pídele a Dios dirección. Dile al Señor, así como este hombre, el centurión romano: no hace falta que entres a mi casa, hace falta que digas la palabra. Como esa mujer que dijo: si tan solo tocara al borde de su túnica. Como dijo también Jairo, ¿verdad? Señor, te ruego por mi hija, mi hijita querida que está muriendo. Entonces el Señor Jesús, conmovido, a misericordia, va, acude, sana, restaura, liberta, resucita a aquello que estaba muerto. Por eso, hoy la pregunta es: ¿dónde está tu confianza? ¿En el Banco Central del Paraguay? ¿En los planes Petitbon y todo lo demás que se hizo? ¿En las ollas populares? ¿Que se abra el puente? ¿Que termine la cuarentena? ¿Dónde está tu confianza? Tu confianza debe estar en Jesucristo de Nazaret, aquel que hace lo imposible, aquel que sana al enfermo, aquel que resucita a los muertos, aquel que está a disposición tuya. Pero así como esa mujer desafía a las multitudes, saca de enfrente las adversidades y anda directo al Señor Jesús. Y ahí, postrado frente a Él, dile tu necesidad. Oramos en esta mañana. Padre, yo levanto mis manos y te ruego, Señor, que en el día de hoy seas tú tocando las vidas de aquellos que están considerando que están viviendo una crisis, sea en su salud, sea en su matrimonio, en su familia, en sus finanzas, en su ministerio o en cualquiera de las áreas de su vida. Te ruego, Señor, que intervengas poderosamente y que hagas maravillas y prodigios en sus vidas. Oh Dios Todopoderoso, opera, Señor, ese milagro que operaste en la hija de Jairo, en el siervo del centurión romano, en la mujer de flujo de sangre, en tu amigo querido Lázaro. Así en esta mañana, devuelve vida, devuelve esperanza, devuelve, Señor, sanidad. Devuelve, Señor, aquello que se ha robado el maligno, que vino para robar, matar y destruir. Pero tú viniste para que tengamos vida y vida en abundancia. Toca, Señor, las vidas y familias en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana, si aún no tuviste la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador, te pido que inclines tu rostro y cierres tus ojos por un instante. Y repitas conmigo esta oración diciendo así: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti reconociendo que soy pecador.
Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Renuncio a seguir viviendo lejos de ti y abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Si así lo hiciste, hoy Jesús entró a tu vida para ser tu Señor y tu Salvador. Esto no te afilia a ninguna religión, a ninguna denominación, ni con esto pasás a ser parte de la Iglesia Celebración Cristiana. La palabra de Dios dice que a los que creen en su nombre y le recibieron en su corazón, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es mucho más importante que cualquier religión que profeses. Por eso quiero animarte que cada mañana ores, hables con Dios. No hace falta repetir nada de memoria. En segundo lugar, que leas la palabra de Dios. Alimenta tu espíritu con esta palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, dice de ella misma en el libro de Hebreos. Que compartas con otros tu fe en Jesucristo y que busques un lugar donde congregarte. En este momento sé que es difícil, muchos lugares, muchos templos están cerrados, pero apenas se abran, busca un lugar donde poder compartir con otros esa fe en Cristo Jesús y estudiar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas un resto de jornada muy bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.